El que busca, encuentra. La UCAP presentó oficialmente su Centro de Investigación Teológica, una instancia de promoción de la vida intelectual católica en el país que va más allá de lo estrictamente teológico y se abre a los pensadores, profesionales, artistas, escritores. Este se concibe como un espacio propicio para la reflexión y seguimiento, desde la perspectiva humanista y teológica, de múltiples realidades en Venezuela. Para más información estamos contactando al doctor Mario Di Giacomo, quien es docente e investigador del Centro de Investigación Teológica de la UCAP. Un gusto tenerlo con nosotros en Universate, profesor. Bueno, es un gusto para mí que me llamen y conceder esta entrevista. Profesor, antes de hablar propiamente del Centro de Investigación Teológica, quisiéramos saber cómo se ve desde el catolicismo al hombre de hoy. El hombre de hoy, desde el punto de vista católico, se ve como se habitúa a ver desde el punto de vista de nuestra propia religión, ¿no? Es decir, concebido a partir de una esencia y concebido a partir de la imagen de Dios. Que lo concibamos a partir de una esencia o como imagen de Dios, es decir, como criatura, no significa que nosotros no pensemos en los términos de que nuestra autocomprensión como seres humanos varía en la medida en que varían los avances científico-técnicos, ¿no? Entonces, no estamos integrando a nuestra propia autocomprensión los elementos propios del presente, pero sin olvidar que tenemos una esencia propiamente teológica. Profesor Di Giacomo, precisamente, ¿qué tan humanos somos los humanos en este momento? ¿Cómo nos han afectado la tecnología y las ideologías? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Y a qué nos estamos arriesgando? Una pregunta bastante compleja, ¿no? En términos tecnológicos hemos ganado mucho, no hemos perdido algunas cosas y temo, por ejemplo, a partir de los estudios de la necropolítica o de la biopolítica, que efectivamente ciertos conocimientos de tipo tecnológico o tecnocrático sirvan para el control y el dominio de las sociedades, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos que ha sido obviado dentro de este optimismo tecnológico, tecnocrático, es precisamente la dimensión del poder y la dimensión de la política. Como si el poder y la política mágicamente ya nos fueran a dar todos los beneficios que nos promete esta dimensión tecnológica. Entonces hay que pensar nuestra posición política dentro del ámbito concreto de estos avances tecnológicos. Entendiendo que tienen como objetivo el promover espacios para el desarrollo de actividades de riguroso debate y discusión católica en Venezuela, ¿han desarrollado alguna agenda o cronograma de foros para este año? Hay una agenda de cronogramas, pero hay un cronograma, pero esa agenda la maneja propiamente el profesor Tepedino, ¿no? Tenemos unas ponencias para diciembre con respecto al profesor Girard, pero como le digo, esto no lo manejo yo propiamente, sino el profesor Tepedino. En todo caso, nos inauguramos con esta ponencia sobre el poshumanismo, o lo que significa el poshumanismo, que en realidad es una agenda atea, en el marco de una comprensión que tiene que integrar estos elementos, pero que entendemos que estos elementos se han transformado en el entusiasmo del momento, ¿no? Y como entusiasmo del momento, tenemos que arriesgarnos a pensarlo, pero el pensarlo no significa que vayamos a asumir el buenismo y la ingenuidad con la que se asume habitualmente la dicha poshumana, por llamarlo de alguna manera. Profesor Di Giacomo, el Centro de Investigación Teológica de la UCAP acaba de realizar el foro Humanismo, Poshumanismo, Transhumanismo, la respuesta cristiana. Y a propósito, quienes intervinieron coincidieron en señalar que quisieran convertirse en una instancia de promoción de la vida intelectual católica en el país, que quisieran contribuir con el surgimiento de una intelectualidad católica en Venezuela, y citamos, donde por razones históricas esto ha sido muy difícil. ¿Por qué cree usted que esto ha sido cuesta arriba y cómo el centro tiene previsto conformar esa intelectualidad? Con respecto a la intelectualidad católica que no se ha producido, bueno, tiene que ver con el tipo de prioridades que hay a veces dentro de las instituciones y por el otro lado con la disponibilidad de tiempo que tienen las instituciones. La Iglesia Católica venezolana tiene
muy buenos formandos, tiene muy buenos formadores, tiene profesionales de altísima calidad formados en el exterior, pero lamentablemente todavía no se había dado esta situación de poder generar un espacio académico propiamente católico. Lo propiamente católico no significa ser dogmáticos. Atención a esto, por favor. Ser católico significa visualizar un determinado problema a partir de una cierta posición, que no significa una posición tomada y absolutamente a la defensiva frente a los nuevos conocimientos, sino que los nuevos conocimientos son analizados a la luz y a la perspectiva de lo que la enseñanza católica nos ha transmitido durante 21 siglos, que no es cualquier cosa. Entonces, la pretensión de algunos es eliminar prácticamente nuestra propia historia de creyentes o como creyentes, para introducir elementos propios de una agenda muy extraña, a mi juicio, que a mi juicio también está dictada por intereses internacionales que no son propiamente los intereses de nuestro contexto nacional venezolano. Estamos conversando con Mario Di Giacomo, licenciado en Filosofía, magíster en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía, exdirector de la Escuela de Filosofía y docente investigador del Centro de Investigaciones Teológicas de la UCAP. Profesor, en cuanto a Venezuela es un país mayoritariamente católico y se podría intuir que hay un aumento de agnósticos en la sociedad, sobre todo posterior a la pandemia. ¿Qué se puede hacer desde este Centro de Investigaciones Teológicas de la UCAP para incorporarlos en estos espacios? Siendo lo más amplio posible, como le dije, sin una interpretación dogmática de la realidad que impida establecer conversaciones de tipo universalista con las demás religiones, por un lado, o con los sectores propiamente laicos. En el caso de la filosofía se asume en el presente como una filosofía fundamentalmente laica, filosofía de la cual yo participo como profesional en esa área, y sin embargo eso no significa que no haya una cierta postura con respecto a lo que significa en el presente la figura que usted acaba de mencionar, el agnosticismo y cuestiones por el estilo. Sin embargo, debo decir que las posturas agnósticas y ateas, bueno, están en entredicho, ¿no? Es decir, la postura agnóstica y atea no es una postura que está en sentido estricto creciendo, sino que hay posturas religiosas que en el presente más bien se están expandiendo. Posturas de tipo evangélico, posiciones fundamentalistas de tipo islámico, no en balde algunos autores han llamado al siglo XXI el siglo del Islam, por citarle un ejemplo, ¿no? Es decir, hay personas como para Arnold Gellen, para quien estamos en una época postsecular, así como para Habermas, estamos en una época postsecular o secular, y sin embargo yo creo que estamos en lo que llamaríamos un momento de reencantamiento del mundo, es decir, donde las religiones readquieren una nueva importancia o adquieren una nueva relevancia para dar sentido a una vida que está hoy tratando de ser centrada exclusivamente en el mercado. Profesor Di Giacomo, nos queda un minuto, pero no quisiéramos dejar de preguntarle lo siguiente. Frente a los conflictos bélicos que se están ocurriendo en el mundo, ¿de qué manera los espacios que promueve el Centro de Investigación Teológica de la UCAP pueden contribuir con el desarrollo del espíritu y el fortalecimiento de la fe en la sociedad? Nosotros hemos tenido experiencias aquí hace años ya en los cuales hemos producido eventos con lo que llamaríamos espíritu ecuménico, ¿no? Es decir, frente a las guerras, frente a la falta de comprensión entre las religiones, hemos organizado encuentros entre sectores islámicos, por supuesto no fundamentalistas, y los sectores cristianos. Y le digo que los esfuerzos, los frutos de ese diálogo han sido profundamente satisfactorios, sabiendo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero allí, citando a Rawls, debemos decir que la conversación y los diálogos entre religiones tienen que darse a partir de religiones o posturas creyentes que admitan una cierta secularización, un cierto ablandamiento de sus propias doctrinas. Si no, el argumento del otro no cabe en el argumento mío porque soy un dogmático, el argumento mío no cabe en el argumento del otro porque es un fundamentalista. Entonces lo importante es la capacidad que tengamos de universalizar nuestros argumentos para que efectivamente el diálogo sea posible.
Profesor Di Giacomo, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación. No, yo quedo agradecido por la invitación. Ustedes escuchaban al profesor Mario Di Giacomo, licenciado en Filosofía, magíster en Ciencia Política y doctor en Filosofía. También exdirector de la Escuela de Filosofía y docente investigador del Centro de Investigación Teológica de la UCAB. El que busca, encuentra.